Sí, hay apagones. Fíjese que vuelven los apagones, así lo reporta el comercio, dice vuelven los apagones en Conocoto y en el sur de Quito reportan falta de energía. Los vecinos están preocupados por el bajo voltaje que pone en riesgo los electrodomésticos. Esto en el sur de la capital de los ecuatorianos, también en Conocoto, eso es lo que están reportando medios de comunicación a través de sus redes sociales, pero también a través del reporte que generan usuarios en Quito, en la ciudad capital. Pero ¿qué está pasando en otras ciudades? Cuéntenos, díganos. En Guayaquil, por ejemplo, sabemos que también se reportaron apagones en diversas ciudades de la costa, en diversas provincias de la costa. En la noche se están registrando cortes eléctricos. Ayer conversábamos con el experto, con el analista Darío Dávalos, quien nos daba a conocer cómo la situación ha menguado un poco debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Sin embargo, parece que las lluvias no son suficientes y aunque el gobierno esté ahora mismo en negación, aunque el gobierno de Daniel Noboa a través de su ministra Inés Manzano no ha reconocido que existe una crisis como tal, se siguen registrando los apagones. Fíjense ustedes. Y sobre eso versa precisamente nuestra pregunta del día. ¿Qué les estamos preguntando? ¿Qué les planteamos como encuesta del día? ¿Cree que la economía del país soporte un nuevo periodo de apagones? Ahí lo tiene en sus pantallas para todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de YouTube. 3,256 usuarios mirándonos, viéndonos a esta hora. Muchísimas gracias a todos ellos. Fíjense la pregunta. Dice, ¿cree que la economía del país soporte un nuevo periodo de apagones? Sí, no, no sé. Esas son las opciones. Tenemos hasta el momento 993 votos. La encuesta, la pregunta fue lanzada hace 12 minutos. ¿Y usted cree que la economía de este país soporta otro periodo de apagones? Recordemos que en la etapa más crítica que vivió esta nación suramericana, este país andino, fueron 14 horas al día sin electricidad. Ahora mismo, y hay que recordar, las empresas privadas se están autogenerando, sobre todo en la costa, por un pedido de SENACE, y se reportan estos cortes eléctricos. Ayer, un poco ironizando, decía Darío Dávalos que ya no es la zarigüeya saboteadora, sino que ahora son pájaros, porque el gobierno no haya explicaciones que dar, explicaciones al menos convincentes de lo que está pasando ahora mismo. Tenemos además otra información que es importante actualizar a esta hora. Joaquín Viteri inadmite acción presentada por la Revolución Ciudadana contra el cambio al calendario electoral. Eso dice nuestro portal radiopichincha.com. Por el momento, la única denuncia que debe resolver el tribunal en torno a las elecciones es la del Partido Social Cristiano, cuya causa está en manos del juez Patricio Maldonado. ¿Qué dijo Joaquín Viteri, el juez del Tribunal Contencioso Electoral? Emitió el auto de inadmisión de la impugnación presentada por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, contra la resolución del Consejo Nacional Electoral que adelantó la fecha de las elecciones de febrero de 2027 a noviembre de este año. Viteri justificó su decisión debido a que la impugnación fue interpuesta por Rivadeneira en calidad de representante de la organización política que se encuentra suspendida por 9 meses por el mismo juez, acuérdense, mientras se investiga el caso Caja Chica, una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado y una suspensión que ha sido ampliamente cuestionada, criticada por expertos, por analistas, por constitucionalistas, por expertos en derecho electoral. Bueno, esto es lo que sucede. Estas son las informaciones de última hora, informaciones que son importantes también actualizarlas para que usted esté al tanto de qué pasa en nuestro país. Vamos a subir los me gusta, vamos a poner like, ponga el pulgar arriba para saber que usted está ahí, para saber que nos sigue, no solamente por la transmisión de nuestra frecuencia modulada, sino también a través de nuestras redes sociales. Vamos, súmese a nuestra transmisión de YouTube porque hoy, especialmente hoy, la imagen va a contar. La imagen va a contar y va a contar mucho. ¿Por qué? Les cuento que la vicepresidenta María José Pinto fue noticia. No por resolver la crisis sanitaria que golpea al país, no por llevar medicinas a los hospitales, ni tampoco por dar respuestas a las familias. Fue noticia por un video en TikTok. Un video en TikTok que ha dado muchísimo de qué hablar. Y para quienes no están tan familiarizados con las redes sociales o no están al día, no están permanentemente, les hemos traído este video de TikTok para que puedan mirar cuáles son las prioridades del gobierno nacional.
¿Cuáles son esas prioridades? ¿En qué se están enfocando? ¿Viven en una burbuja? Porque yo no entiendo cómo podemos explicar aquello. Porque mientras tanto, afuera de ese encuadre hay un sistema de salud colapsado, pacientes esperando, madres recibiendo a sus hijos en cajas. Y de eso tenemos que hablar. Aquí arrancamos. Aquí no hay maquillaje, solo verdad cruda. Sube el volumen, que empiece el golpe. Cortina de fuego, palabra que quema, jugador en la mira, verdad que condena. Si callan las balas, hablamos nosotros. 7:16 a.m. Les decía que la vicepresidenta María José Pinto fue noticia. No porque solucionó por fin los graves problemas que aquejan al sistema sanitario, no porque presentó un plan urgente, ni porque apareció en territorio enfrentando la escasez de medicinas, ni porque dio respuestas frente a la tragedia que se acumula en hospitales, en comunidades olvidadas. No. Fue noticia por una pieza de TikTok, un video de TikTok. No diría que cuidadosamente producido. No, o sea, parece más bien grabado por alguien cercano a su familia, a su entorno, no sé, en el que aparece con audífonos, balanceándose en un columpio, mirando a la nada, envuelta en una estética más bien melancólica, pulida, editada, escuchando una canción de Pamela Cortés. Vamos a ver el video. Me decían que tendríamos problemas con la canción. Vamos a mirar el video 5 segunditos y le dejamos al video allí, porque es importante mirar esta posición que tiene, esta posición incluso corporal que tiene la vicepresidenta, porque esto no es casualidad, esto no es espontáneo, es una narrativa pensada. ¿Pensada por quién? No tengo idea. ¿Pensada para qué? Bueno, muchos especulan en redes sociales al respecto, pero quiero que vean el video y luego avanzamos. Vieron ustedes, bueno, para quienes nos siguen por radio, la escena es la siguiente. La vicepresidenta está en un parque, está subida en un columpio, meciéndose, columpiándose, con la mirada perdida y digamos que una semisonrisa mirando a la nada. El texto que acompaña a este TikTok en la parte superior se puede leer cuando Spotify está en aleatorio y sale este temazo. Ahí lo tienen en pantalla dividida, la vicepresidenta con la mirada perdida, melancólica, ella ensimismada. ¿Qué podemos decir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pretendía la vicepresidenta con esta pieza audiovisual? Ni idea, lo sabrá ella, lo sabrá su equipo de comunicación, lo sabrá quien produjo este video que, además, dicho sea de paso, ayer leía a la experta en redes sociales, a Alondra Enríquez, sostener, afirmar que tuvo un 83% de incidencia negativa en 24 horas. Es decir, al 83% de las personas que lo vieron, que vieron este video, no les gustó. No les gustó. Y es que, ¿ustedes cómo entienden que la vicepresidenta se columpia mientras el sistema se cae? El sistema sanitario al que le encargaron o que le encargaron a la vicepresidenta se cae y ella se columpia. Quiero leerles, quiero que me dejen en la caja de comentarios de YouTube cómo ustedes aprecian esta desconexión, porque esa desconexión suya, esa desconexión de la vicepresidenta no es simbólica solamente, es concreta, es tangible, es evidente y además cuesta caro, cuesta vidas. Ahora, vicepresidenta, bájese de ese columpio. Bájese, porque mientras usted construye esa imagen de levedad, ¿cómo la llamamos? Es que ¿cómo interpretamos esto? Esa imagen de que me importismo, podemos decir, ¿sí? El sistema de salud pública se sostiene con lo básico, con alfileres, con mucho menos que lo básico en realidad. Y empecemos por lo más sencillo, empecemos por lo esencial, por lo que no debería faltar siquiera en el sistema de salud. Vamos a hacer una radiografía para recordarle a la vicepresidenta María José Pinto cómo está ahora mismo el sistema de salud al que
a ella le encargaron, porque ella se está columpiando, está desconectada de la realidad, vive en su burbuja, está ensimismada, escucha el temazo de Pamela Cortés y recuerda qué será sus años de juventud. ¿Qué será? ¿Cómo se interpreta esa melancolía? Pero mientras ella está melancólica, no hay lo básico en el sistema sanitario, ese sistema que a ella le encargaron. Los hospitales públicos operan con niveles de abastecimiento que en muchos casos no superan el 30%. 30%, esto a nivel nacional, apenas bordea el 50%. Eso significa que la mitad de lo que se necesita simplemente no está. La vicepresidenta tampoco está ahí perdida. Y cuando no está, el sistema no responde, se desentiende. Hoy en Ecuador un paciente entra al hospital y sale con una lista de compras, con una lista de gasas, de jeringas, de antibióticos, de sueros. El médico receta, por supuesto, pero el hospital no tiene para abastecer a los enfermos. No tiene para darle lo básico. Y entonces esa carga se traslada a la familia. ¿Sabe lo que eso significa? Que la enfermedad ya no es solo un problema de salud, es un problema económico. Vicepresidenta, usted está a cargo de ese sistema. Usted, no el community manager, no el algoritmo al que usted está apelando para volverse más popular. Usted, mientras usted se balancea, hay tratamientos que no se cumplen. Hay infecciones que avanzan. Hay pacientes que se complican. Su desconexión, vicepresidenta, cuesta eso. La diferencia entre tratar y no tratar, entre curar y agravar, entre vivir y morir. Así de simple. Escuchemos lo que decía hace apenas unas semanas la doctora Verónica Chávez. En realidad lo decía en febrero y traigo a colación una declaración que fue dada en febrero porque esa realidad no ha cambiado. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Verónica Chávez. Voy a dar los datos del Ministerio de Salud Pública de cierre del 2025, enero 2026. El promedio nacional de abastecimiento es del 54%, la mitad de lo que debería tener en promedio nacional, teniendo zonas que definitivamente están en el desastre sanitario, como Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, que tienen 43%, Esmeraldas 47%, Guayaquil 46%, y hay San Lorenzo 31%, y hospitales que sobreviven con el 19% de abastecimiento, como el Hospital Gustavo Domínguez. 19% de abastecimiento, estoy hablando de cifras oficiales. Hospital Monte Sinaí, 19%, Guasmo Sur, 35%, Hospital Universitario de Guayaquil, 29%. Cuando el óptimo para trabajar con lo fundamental o lo esencial es el 85% en las unidades del ministerio. Estos datos que estamos pasando son alarmantes a nivel nacional y han causado la desesperación, diría yo, de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que levantaron un informe, voy a citarlo textualmente, es el informe técnico número IT-DPI 026014 de febrero 2026. Es un informe que sale de la Dirección de Planificación e Inversión, con un dato que es aterrador, un dato que debería escandalizarnos a todos los ciudadanos ecuatorianos. En las conclusiones de dicho informe, lo voy a citar textual, si me permiten, para que no haya interpretaciones, dice en la conclusión C, las certificaciones plurianuales 2025-2026 evidencian un alto volumen de compromisos contractuales, particularmente en servicios externalizados y medicamentos, de los cuales el 90% no cuenta con financiamiento. 90% no cuenta con financiamiento, generando riesgos de pasivos no financiados y afectación a la operatividad institucional.
Bien, estas eran las declaraciones de la doctora Verónica Chávez en el marco de una conferencia, de una rueda de prensa que había organizado en febrero de este año para dar a conocer cuál es la situación que ahora mismo están atravesando los hospitales del sistema sanitario del país. He tomado este video de OnlyPanas gracias a mi amigo, a mi colega Jorge Javier Aguirre, que siempre está al pie del cañón ahí donde las papas queman. Bueno, y lo que decía esta doctora es que hay hospitales que funcionan con el 19% de medicinas y el 90% de contratos no tiene financiamiento. Eso decía la doctora Verónica Chávez. Cifras que no se las inventó, son cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, cifras que constan en los registros del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué más dijo? Dijo que el abastecimiento nacional apenas llega al 54%, con provincias en colapso como Manabí, Santo Domingo y Guayaquil, hospitales como Monte Sinaí o Gustavo Domínguez operando con solo el 19%. El 19%. Citó además un informe técnico de febrero de 2026 que advierte que el 90% de compromisos en medicamentos y servicios carece de recursos, poniendo en riesgo así la operatividad del sistema de salud. Sí, les decía, este video es de febrero, esa rueda de prensa se dio en febrero y le pregunto a la vicepresidenta María José Pinto, ¿ha cambiado ese escenario al día de hoy? ¿Ha cambiado ese escenario? No ha cambiado, no ha cambiado. Y no solamente se trata de esto, hablemos de plata. Hablemos de recursos económicos, porque aquí no hay percepciones, aquí hay números duros. El sistema de salud necesita cerca de $687 millones para medicamentos e insumos en 2026. ¿Cuántos tiene? Apenas 214 millones. Faltan casi 470 millones, faltan 7 de cada 10 dólares. Es un déficit brutal en un sistema que está operando por debajo de su umbral mínimo. Y mientras esa brecha crece, mientras ese agujero financiero se vuelve estructural, usted, vicepresidenta, decide mostrarse en una narrativa emocional casi contemplativa, como si no tuviera sobre sus hombros la responsabilidad de cerrar esa brecha. Se muestra columpiándose, se muestra ausente en su burbuja. ¿Dónde está la urgencia, vicepresidenta? ¿Dónde está la urgencia? Y esto se trata solamente de un problema de comunicación. Fíjense, Andrés Reliche me pasaba un mensaje, un post de Pedro Donoso, que dice, alguien odia a la vicepresidenta y no está en la oposición, sino en su mismo equipo. No encuentro otra razón. ¿Alguien odia a la vicepresidenta? ¿Será problema de comunicación? ¿Será problema de su equipo? Ayer decían que este tipo de videos, por ejemplo, allana el camino para quien podría ir como candidato o candidata a la alcaldía de Quito por ADN, para hacerla a un lado y dejar el camino libre a quien venga. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir de ADN? ¿Quién creen ustedes? Pero más allá de cálculos electorales, más allá de interpretaciones antojadizas en redes sociales, más allá de su equipo de comunicación, porque insisto, yo no creo que este problema debamos relegarlo al equipo de comunicación o a una estrategia comunicacional. El problema real está en la burbuja en la que viven quienes están gobernando. Y le pregunto a la vicepresidenta, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde está la gestión política para conseguir esos recursos que hacíamos alusión? Porque lo que se ve es una distancia que no solo molesta, es una distancia que indigna. Y esa distancia suya cuesta medicamentos que no se compran, tratamientos que no llegan, vidas que se pierden. Eso es lo que cuesta la desconexión, eso es lo que cuesta estar en ese columpio, en esa burbuja, en ese que me importismo, porque eso es lo que está proyectando, vicepresidenta. Bien, sigamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en YouTube? ¿Me están siguiendo? Estamos ya 4,040 usuarios conectados a esta hora, 1,600 likes, 1,600 me gusta. Vamos, sigan apoyando, sigan compartiendo este contenido para que puedan escucharnos. No sé si la vicepresidenta puede escucharnos, pero al menos la ciudadanía tiene que hacerlo. Al menos tienen que saber cuál es la realidad detrás de esos TikToks, de esas piezas audiovisuales elaboradas, de esas piezas prefabricadas para mostrar qué,
para mostrar cercanía le salió el tiro por la culata a la vicepresidenta, y no nos vamos a cansar de poner en doble pantalla para quienes nos siguen a través de la transmisión de YouTube, porque es indignante. Es indignante, la vicepresidenta está ahí abstraída. Yo quisiera tener esa posibilidad de abstraerme como una ciudadana común y corriente. Además, como periodista, estoy absolutamente familiarizada con los problemas que aquejan al país y no puedo abstraerme. Lo hace la vicepresidenta, quien tiene a su cargo nada más y nada menos que el sistema sanitario del país. Sigamos, hablemos de presupuesto y hablemos de ejecución, porque no solo hay poco dinero, sino que además se usa mal. Un reporte del medio digital GK da cuenta de que la ejecución en inversión es apenas del 34%. En equipos médicos, un vergonzoso 6%. 6%. Eso no es un error administrativo, es un síntoma de parálisis, es incapacidad de gestión. Es negligencia, porque con ese nivel de ejecución no se compran equipos, no se renuevan hospitales, no se mejora la capacidad diagnóstica. Y entonces los pacientes esperan semanas por un examen, meses por un diagnóstico, años por una solución. Usted que me está escuchando, usted que está viendo esta transmisión de YouTube, usted que es usuario del sistema público de salud, usted que acude al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ojo, la vicepresidenta dijo, no, a ver, a mí no me mezclen con eso. Bueno, vicepresidenta, usted está a cargo de todo el sistema sanitario público del país, que incluye, déjeme decirle, al IES. Bueno, usted que es usuario del sistema público de salud, no me refiero a la vicepresidenta, porque seguro la vicepresidenta nunca ha pisado un hospital público, tampoco ha ido al IES, pero usted que me escucha, usted sí. ¿Cómo ha visto la situación de los hospitales? ¿Le han dado los medicamentos que requiere? ¿Ha tenido acceso a los insumos? Porque yo lo que he visto, que sí soy usuaria del sistema público de salud y también del Instituto Ecuatoriano de Salud Pública, es que los médicos se hacen 8 para poder atender a los pacientes. Se hacen 8, ya no saben qué hacer. Voluntad no falta. Los médicos son profesionales extraordinarios, además dotados de una humanidad única. Pero no hay medicinas, no hay insumos. ¿Y quién responde por eso? Usted, vicepresidenta, usted es la responsable política de que ese dinero no se ejecute. Y mientras eso ocurre, usted se columpia. Su desconexión cuesta diagnósticos tardíos, enfermedades que se detectan cuando ya es tarde, vidas que se pierden por falta de equipos que nunca llegaron. Escuchemos nuevamente a la doctora Chávez porque hay que hacer un ejercicio de memoria. Traigo a colación un video que es un poquito largo también, pero que trae datos importantes, interesantes, datos que nos ponen en contexto. Recuerden cómo se llama este segmento, en contexto. Nosotros ponemos sobre la mesa los datos, usted saca sus propias conclusiones y contrastamos también, pues, esta desconexión de la vicepresidenta columpiándose con estos datos que ponen sobre la mesa los expertos. Vamos a escucharle a la doctora Chávez. Que hemos venido teniendo desde hace 8 años, pero en el 2025 aconteció en el país algo que es histórico, que no había pasado jamás. Le recortaron al presupuesto de salud 2.000 millones, casi el 50% de lo que le correspondía a la cartera de Estado. Ante eso, el gobierno ha dado un par de decretos que desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico de los que hacemos salud pública, han sido decisiones improvisadas y mal planteadas. Hablo del decreto C289, que se refiere a la compra centralizada de fármacos, que no se ajusta a las necesidades específicas de cada territorio, porque evidentemente tenemos que entender que lo que se compra en Quito responde a un perfil epidemiológico que no es el mismo de Zamora Chinchipe o el de Machala. Al hacer la compra centralizada sin tomar en cuenta estas directrices, evidentemente vamos a tener desabastecimientos en unos sitios, en otros sobresaturación de fármacos que no son para el perfil epidemiológico. El decreto 070 de agosto de 2025 del Ejecutivo dictaminó que se cambiara la forma de estructura administrativa de coordinaciones zonales a direcciones provinciales. Sin embargo, de esto que llevamos tantos meses en este cambio, no se planificó cómo se iba a hacer la estructura administrativa de compras, de abastecimiento, de direcciones
y de ahí que no se ha podido hacer las compras de manera adecuada y oportuna. Fíjense ustedes, contundente esta declaración, contundente además la explicación que da la doctora Chávez. Ahora pasemos a la atención, porque el colapso no es abstracto, es tangible. Más de 2,000 cirugías han sido postergadas en un solo hospital, el Eugenio Espejo. Y fíjense ustedes, aquí estaba leyéndoles en la caja de comentarios, María Játiva nos dice, durante los últimos 7 meses no he conseguido una cita en el IES para recibir mi medicina continua. La salud, se me perdió, la salud está destruida, al igual que todo el país. Y así, comentarios, experiencias, anécdotas, hay muchísimas, porque quienes utilizan el sistema sanitario, quienes van a los hospitales públicos, quienes van al Hospital Carlos Andrade Marín, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, saben de lo que les estoy hablando, saben que el sistema sanitario no da abasto, no está sostenido, como decíamos al principio, con alfileres, y que la vicepresidenta no está haciendo lo suficiente, porque además hay que recordar que la vicepresidenta dijo que en el primer trimestre del año iba a estar resuelto el tema del abastecimiento. ¿Pasó aquello? No, ya pateó la pelota. Ahora dice en el segundo semestre del año y hablan de compras centralizadas. ¿Escucharon lo que la doctora Verónica Chávez dijo al respecto? Hay un problema de fondo, es un problema estructural. Y les decía que hay operaciones, hay cirugías que han sido postergadas y que en un solo hospital, por ejemplo, el Eugenio Espejo, hay 2,000 personas esperando, 2,000 historias detenidas, no porque no haya pacientes, sino porque no hay condiciones. No hay insumos, no hay quirófanos operativos, no hay suficiente personal. Y cuando el sistema no puede atender, tampoco deriva. El gasto en derivaciones cayó 366 millones o de 366 millones a apenas 12.8 millones. Es decir, si no te atienden, tampoco te trasladan. Te quedas atrapado en un sistema que simplemente no responde. ¿Se da cuenta de lo que eso significa, vicepresidenta? Que la espera se convierte en una condena, que el tiempo, en lugar de curar, empeora. Fíjense, el año anterior yo tuve que operarme, tuve que someterme a una operación de vesícula, tenía cálculos en la vesícula. Me atendieron en el HCAM y me dijeron, todavía no es de operación, tiene que trasladarse al Hospital San Francisco. En el Hospital San Francisco seguía ahí un viacrucis para el tratamiento, los exámenes, etcétera. Y cuando me dijeron, cuando sea una urgencia, venga a urgencias, pero si no, tiene que esperar pacientemente el turno del quirófano. Bueno, tuve una urgencia y no me atendieron y tuve que incurrir en gastos en el sistema privado de salud. Gastos onerosos, gastos altos. Y esto no se trata de mí, no se trata de una anécdota, se trata de que todos los ecuatorianos que somos usuarios del sistema público tenemos experiencias alrededor de aquello. ¿Y saben cuánto tiempo después de que ya me operé en una clínica privada me llamaron a decir que ya había quirófano? 3 meses después. Esa es la realidad. Esa es la realidad, vicepresidenta. Porque mientras eso pasa, usted se balancea. Su desconexión cuesta cirugías que no se realizan, enfermedades que avanzan, vidas que se pierden en la espera, en las salas de espera, ante la mirada impotente de los médicos que no hayan qué hacer, porque este no es un problema de los médicos tienen una voluntad enorme y una vocación enorme. Pero no hay quirófanos, no hay insumos, no hay medicamentos, ni siquiera ejecución presupuestaria. ¿Se dan cuenta? Ahora, hablemos del talento humano. Ecuador necesita al menos 6,000 médicos especialistas adicionales, 6,000. Estamos hablando de un déficit crítico en áreas como cuidados intensivos, neonatología, cardiología, donde cada minuto cuenta. ¿Dónde está el plan para cubrir ese déficit? ¿Dónde está la política pública para formar, contratar y distribuir a esos especialistas? Porque lo que se ve no es planificación, lo que se ve es vacío. Y en ese vacío, usted, vicepresidenta, aparece en TikTok. Abstraída, distante, como si el problema no fuera suyo, como si el problema no existiera. Pero sí existe y es grave. Su desconexión, vicepresidenta, cuesta también médicos que no están, pacientes que no son atendidos, vidas que se pierden por falta de atención especializada.
Y en medio de este desastre llegamos a la Amazonía ecuatoriana. Y entonces llegamos a Taisha. Y aquí la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente humana. Aquí no les voy a hablar de cifras, de números, no les voy a dar datos. Porque mientras la vicepresidenta se columpia, en Taisha los bebés no tienen esa opción. Sus padres caminan horas por la selva, horas. Sus familias pagan lo que no tienen para trasladarlos. Llegan tarde a los centros de salud y cuando llegan el sistema tampoco responde. No hay insumos, no hay equipos, no hay capacidad. ¿Y saben qué pasa? Los bebés mueren, están muriendo. Nuestros hijos están muriendo, nuestros hijos de la Amazonía están muriendo por neumonía, por infecciones, por enfermedades que en cualquier sistema mínimamente funcional serían tratables. En 2025 murieron al menos 8 niños. En 2026, en este año, la historia continúa. Hace poquito, hace 2 días, una bebé Ashuar de 2 meses falleció, exactamente el 5 de abril. El 5 de abril de este año, de 2026, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, por una neumonía severa, tras ser trasladada, ¿desde dónde? Desde Morona, Santiago, desde Taisha, para ser específicos. Y ya nos olvidamos que en diciembre del año anterior, hace apenas 4 meses, el cuerpo de una bebé Achuar fue entregado a su madre dentro de una caja de cartón en el hospital de Macas. Dentro de una caja. Como madre, no hay forma de poner en palabras lo que significa que te entreguen a tu hijo en una caja. Es que solo de imaginarlo, tratemos de hacer ese ejercicio de empatía. Imaginemos que nosotros que somos padres, que somos madres de familia, ¿no se le rompería el corazón? Debe ser un dolor que simplemente no cabe en el cuerpo, un dolor que se desborda. Pero además, lo más duro es saber que no fue solo la enfermedad, que hubo un sistema que no tuvo medicinas, que no tuvo respuestas, ni siquiera un gesto mínimo de humanidad. Porque cuando un sistema de salud pierde la capacidad de tratar con dignidad a una madre que acaba de perderlo todo, ya no es solo un sistema que está en crisis, es un sistema que dejó de reconocer el dolor humano. Y eso, para una madre, no se olvida y no se perdona nunca. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está usted, vicepresidenta? ¿Dónde está su gestión? ¿Dónde está su presencia? Porque mientras usted se balancea en silencio, hay madres que están enterrando ahora mismo en la Amazonía a sus hijos. Y su desconexión cuesta eso. Empieza a costar vidas. Empieza a costar vidas. Y sigamos, porque cuando el sistema público falla, el costo no desaparece, se traslada. En Ecuador, las familias, como decía, pagan más de $130 mensuales de salud, más de $1,500 al año. Los hogares cubren cerca del 31% del sistema, es decir, el Estado se retira y la gente asume. Enfermarse se convierte en una carga económica para las familias. Atenderse depende del bolsillo y eso rompe cualquier idea de derecho. Porque hay que decirlo claro y fuerte, la salud es un derecho. Está contemplado como un derecho no solamente en nuestra Constitución, es un derecho. Pero en el momento en el que el Estado no es capaz de garantizar ese derecho, lo que pasa es que traslada ese costo a las familias. Y mientras la gente paga, la vicepresidenta se columpia. La desconexión de la vicepresidenta cuesta también familias endeudadas, tratamientos interrumpidos, vidas que no pueden pagar por sobrevivir. Y aquí déjenme ponerle solamente 40 segundos del último video de la doctora Chávez porque es importante escuchar a una experta lo que dice y lo que recomienda a María José Pinto. Y con eso terminamos. Nosotros queremos hacer como CONSADE un llamado al gobierno, especialmente a la vicepresidenta Pinto, para que se escuchen las voces de la gente que conoce de gestión en salud pública, de los salubristas, de todas las personas que pueden aportar para identificar las soluciones que se deben hacer en el Ministerio de Salud Pública y en el sistema de salud en general. Que algunas de ellas ni siquiera pasan por generar más presupuesto para salud, sino más bien para realizar acciones costo efectivas.
Se dan cuenta lo que dice la doctora Verónica Chávez. Lo que dice es, haga caso a los expertos. Rodéese de expertos, vicepresidenta, así de simple, rodéese de expertos. Yo les había traído además el dato de cuánto está gastando en propaganda el gobierno, porque hay que hacer ese contraste también, porque mientras no hay para medicinas, la comunicación sí que tiene recursos. Ahí ven ustedes en sus pantallas un titular de GK, cuando la comunicación estatal se vuelve propaganda gobiernista. Y la idea era mostrarles algunos datos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Simplemente déjenme decirles que más de 26 millones de dólares ha gastado el gobierno de Daniel Noboa en contratos de comunicación. Ha decidido invertir más de $1 millón mensuales en publicidad. Una presencia mediática sostenida, diseñada para ocupar el espacio público, para instalar una percepción, para maquillar una realidad que no cambia. Y en medio de esa maquinaria comunicacional aparece la vicepresidenta columpiándose como parte de esa lógica. Humanizar la gestión, dicen, acercarse a la ciudadanía, probablemente. Pero lo que se ve no es cercanía, es desconexión, no es humanidad, es frivolidad frente a la crisis, porque mientras el gobierno invierte millones en posicionamiento, el sistema de salud se desmorona. Mientras construye imagen, se pierde capacidad. Mientras se produce contenido para TikTok, como el de la vicepresidenta, se pierden vidas. Y eso, señoras y señores, hay que ponerlo sobre el tapete. Y yo les pregunto, ¿qué es más urgente, la pauta o la medicina? ¿El video en TikTok que están viendo ahora mismo en sus pantallas o el hospital? ¿La narrativa o la realidad? Y la respuesta, vicepresidenta, no puede seguir siendo un columpio. Entonces, volvamos al inicio. Usted fue noticia, vicepresidenta, pero no por su gestión, no por resultados, no por respuestas. Fue noticia por un video. Y ese video, en este contexto, no es menor. Es una señal, es la clara representación de una desconexión que hoy resulta inaceptable. Y por eso hay que decirlo sin eufemismo. Su desconexión no es estética, es política. Usted puede escuchar la canción que quiera. Usted puede escuchar lo que usted quiera, pero conéctese con la realidad ecuatoriana, porque su desconexión política está costando caro, está costando vidas, vicepresidenta, vidas. Así que le invitamos cordialmente, vicepresidenta, bájese de ese columpio, porque el país no necesita una imagen, necesita gestión, necesita conducción, necesita presencia. Y hoy lo que más duele no es solo que el sistema esté colapsado, es que quienes deben sostenerlo están demasiado ocupados produciendo contenido para TikTok.